Bueno, comenzamos. Hoy tenemos organizado el webinar en el cual voy a estar compartiendo con ustedes una de las herramientas que utiliza nuestra empresa, que es el AutoChartis. No es desarrollada por Admiral Market, que es el nombre de nuestro broker para los que están recién comenzando, pero que sí pueden utilizarlo, sobre todo a la hora de conjugarlos con los sistemas de trading que ustedes tienen en estos momentos. Digo sistemas de trading que tengo en estos momentos porque de hecho veo algunos nombres que me resultan familiar. Me imagino que muchos ya tienen cuenta demo y cuenta real. Si quieren me pueden ir comentando en el chat si es la primera vez que están participando, si tienen cuenta demo, cuenta real, para ir ajustando más o menos el lenguaje. AutoChartis es una plataforma robusta, tiene diferentes secciones y más que nada vamos a concentrarnos en el día de hoy a revisar algunos conceptos que sí o sí deberíamos conocer, si no, nos sería muy complicado analizar o entender los resultados que nos arroja esta herramienta. Ya, me están respondiendo. Perfecto, cuenta real. Perfecto, cuenta de mi cuenta real, obvio. Primera vez que escucho. Ajá, bueno, un público bastante diverso, pero no importa. Le voy a tratar de hacer bastante asequible. Si usted estaba comenzando por primera vez, no importa, porque precisamente es esta tecnología la que nos ayuda, incluso cuando estamos empezando, a saber identificar o saber analizar ciertos indicadores o ciertas informaciones que con el tiempo ya vamos incorporando de forma automática, pero como los bebés debemos ir paso a paso conociendo o incorporando buenas prácticas, ¿verdad? Para luego poder independizarnos un poco de esto. Como les decía, vamos a estar hablando acerca de las figuras chartistas que están implícitas dentro de los análisis de AutoChartis. Vamos a estar presentando la plataforma y vamos también a ver cómo usted puede descargarlo en su MetaTrader, que es la herramienta que estamos usando. Muy bien. Bueno, brevemente, somos el broker Admiral Market, ¿verdad? Somos un holding que lleva más de 13 años en el mercado, más de 52 países. Tenemos diferentes tipos de cuentas, como los que ya están ustedes seguramente comprobando, cuenta real y cuenta demo. Somos un broker regulado por diferentes superintendencias financieras de prestigio, sobre todo en Europa. Y tenemos este tipo de espacios que lo que queremos es precisamente que ustedes vayan adquiriendo cierto conocimiento y que puedan tener éxito también en este tipo de alternativas de inversión. La plataforma que utilizamos es el MetaTrader 4, con el cual vamos a estar ya visualizando, porque precisamente el AutoChartis tiene una tecnología que se incorpora dentro del software y con la que nos va a ayudar también en nuestros análisis. Vamos a entrar ya un poco en materia y vamos a empezar hablando un poco acerca de psicología del mercado, ¿verdad? Y ya sabemos que los precios, o en el gráfico visualizamos que los precios, la tasa de cambio de diferentes tipos o de diferentes instrumentos financieros van subiendo y bajando, influenciados por varias cosas, algunas o varios impactos. Algunos de esos impactos pueden ser, por ejemplo, noticias, ¿verdad? Con las cuales para los que están comenzando, tenemos calendarios, sobre todo en nuestra página también están accesibles, en la que vamos visualizando diferentes tipos de indicadores macroeconómicos que tienen un impacto con el mercado de Forex, que es el mercado de divisas. ¿Ya? Precisamente con estas subidas y bajadas de los precios, normalmente uno se preguntará, bueno, ¿y qué hace que suba el precio o que baje? Pero la gracia es que precisamente cuando hay esta volatilidad y unos a otros nos vamos convenciendo de que precisamente tenemos una buena oportunidad de compra y empezamos a incorporarnos todos a comprar, ¿verdad? Terreno de toros, el precio empieza a subir hasta un punto
en el que a la mayoría de los compradores les parece que ese instrumento está demasiado caro como para seguir incorporándose en la compra, por lo que en un momento determinado pues los precios dejan de subir y se empiezan a incorporar los vendedores esperando tener ganancias cuando precisamente esta tasa de cambio empieza a bajar, ¿verdad? Empieza a bajar igualmente hasta un punto en el que la mente de todos los operadores pues cree nuevamente que está demasiado barato ese instrumento como para seguir transándolo y pasa el mismo proceso continuamente porque en ese punto donde ya el precio está según la mente, ¿verdad? De todos está demasiado barato, pues empiezan a incorporarse compradores y empieza a ocurrir este zigzag que vemos de los precios en el MetaTrader. La gracia es que estas líneas imaginarias que se van trazando entre esos puntos máximos, ¿verdad? Que son llamados también resistencia, que más que líneas son zonas, ¿verdad? Las resistencias son esas zonas en las que si trazamos una línea imaginaria entre esos puntos máximos, tenemos una zona en la que precisamente en la teoría dice que cuando un precio rompe una resistencia, pues lo más probable es que va a tener un impulso como para un impulso mínimo como para que siga pues precisamente esa tendencia que le antecedía. Y a la misma vez el soporte, que son esas zonas precisamente con las que podemos unir esas líneas imaginarias que unen esos puntos mínimos, también hace el mismo efecto porque la teoría también dice que cuando el precio rompe un soporte, lo más probable es que tenga un impulso también como para que siga descendiendo el precio. La gracia es que cómo podemos utilizar este tipo de análisis, que de hecho es de los más utilizados o de los más básicos utilizados también en el trading, pues precisamente que al unir esas líneas imaginarias de mi resistencia y mi soporte, el precio va a empezar a rebotar, ¿verdad? Va a empezar a rebotar hasta que rompa mi zona de resistencia o mi zona de soporte, ¿vale? ¿Y cuál es la gracia? Que precisamente en ese rebote que empieza a hacer el precio entre mis resistencias y mis soportes, se van conformando figuras que muchas veces intuitivamente las vemos, pero que efectivamente tienen un impacto en el actuar o en el decidir de los traders en el mercado. Precisamente es por eso que se llama psicología del mercado, porque las acciones de lo que vemos o el pensamiento de muchos operadores tienen influencia también en el mercado. Entonces, ¿qué son las figuras chartistas? Pues precisamente son las combinaciones de líneas opuestas de soportes y resistencias con precios rebotando entre ellas diversamente, ¿verdad? Estamos hablando precisamente de figuras chartistas porque el AutoChart, que es la herramienta que vamos a analizar después, te ayuda a identificar cuáles son esas figuras. ¿Ah? Y dentro de esas figuras existen dos tipos o dos grandes grupos. Un primer grupo son las figuras de cambio de tendencia o de consolidación de tendencia y cambio de tendencia, y el segundo grupo es de consolidación de tendencia. Por lo que muy brevemente vamos a ir repasando cuáles son algunas de esas figuras. Cuando rompe el soporte como... Sí, Marc, esas preguntas, vamos a ir viendo eso, vamos a ir viéndolo durante la presentación, pero efectivamente me pregunta que cuando rompe precisamente el soporte de la resistencia, ¿qué pasa? Pues efectivamente, si estás rompiendo una resistencia, todo el mundo está alerta, ¿verdad? Porque lo más probable es que el precio siga continuando hasta un nuevo valor, ¿verdad? Porque la gracia es que cuando el precio rompe una resistencia, se convierte en soporte y tiende a buscar entonces un precio mayor, ¿ya? Entonces, decíamos que había dos grandes grupos de figuras chartistas, que las figuras chartistas era precisamente ese rebotar de soporte, en ese rebotar de los precios, soporte y la resistencia. Esas figuras nos ayudan a identificar cuáles son aquellas figuras de continuación y cuáles son aquellas figuras de reversión. Algunas figuras de continuación de tendencia precisamente son triángulos simétricos, ascendentes y descendentes, que vamos a revisar algunos
ejemplos para que ustedes tengan una noción. Y empezamos hablando de resistencias y soportes porque estas figuras no son más que combinaciones de resistencias ascendentes, descendentes horizontales y soportes ascendentes, descendentes horizontales. Por ejemplo, el triángulo simétrico no es más, no es más que, que la conformación de una resistencia descendiente, ¿verdad? Y un soporte ascendente. Por lo que mi primer paso, ¿verdad? Para trabajar con figuras chartistas es precisamente identificar ante qué figura estoy. Precisamente si estoy viendo que estoy en presencia de un triángulo simétrico, ya estoy identificando que estoy ante una figura de continuación de tendencia y se van a repetir los mismos tips normalmente, como por ejemplo, si ya sé que es de continuación de tendencia, pues precisamente voy a ver cuál es la que me antecede, en este caso es una tendencia alcista, y los patrones no son más que una pausa que hace el precio, en este caso, que son de continuación, hasta que rompe, ¿verdad? Y sigue continuando esa tendencia inicial. Por lo tanto, la mayoría de los tips se repite, ¿verdad? Para yo trabajar con figuras chartistas, lo primero es que identifico también la tendencia que me antecede, identifico el tipo de patrón y estoy alerta hacia dónde debería romper a dónde debería romper el precio. En este caso, ¿verdad? Como es una figura de continuación de tendencia, va a romper mi resistencia y en la teoría, digo en la teoría porque sabemos que en este tipo de mercado todo es probabilidad, ¿verdad? Si medimos la base del triángulo, más o menos nos hacemos una idea de cuántos pips podríamos obtener en nuestro take profit. Se dice la teoría que normalmente debería tener el mismo impulso, o mínimo el mismo impulso que la base del triángulo. Pero la verdad no siempre pasa, pero bueno, siempre es bueno incorporar estas informaciones para incorporarla también al análisis, ¿verdad? No es la idea repasar con tantos detalles las figuras, sino que ustedes vean o más o menos entiendan que precisamente estas formaciones de resistencias y soportes y estas figuras chartistas nos ayudan o hacen influencia también en la psicología de los traders y eso influye también en el tipo de impacto que tiene también en Forex. Como por ejemplo también veíamos ejemplos del triángulo simétrico donde puede ser continuación, fíjense, con tanto como tendencia alcista como tendencia bajista, en este caso la tendencia que me antecede, tendencia bajista, empezamos a armar el patrón, que sabemos que es un triángulo simétrico por la forma en la que están, digamos, pues, en la formación que tienen las resistencias y los soportes, y efectivamente cuando rompe mi soporte es el momento que tienen algunos traders de entrar, ¿verdad? Automáticamente cuando rompe o quizás algunos esperan algún reajuste, algún retesteo, pero efectivamente se cumple la mayoría de las veces lo que la teoría plantea. Existen también los triángulos ascendentes, lo único que cambia prácticamente es la posición o el tipo de resistencia. Fíjense que en este caso tiene una resistencia horizontal y un soporte ascendente, pero más o menos vamos trabajando con los mismos tips, ¿verdad? Tendencia inicial, se forma el patrón, bueno, aquí hay una vela gigante, estos son ejemplos, pero efectivamente debería seguir en continuación. No es tan sencillo al principio identificar o observar estos patrones, no es tan sencillo, pero precisamente nos vamos a apoyar luego en la herramienta. Triángulo descendente, lo mismo, ¿verdad? Lo único que cambia precisamente es que estamos ante una resistencia descendente, pero más o menos se cumplen los mismos tips. Hay varias figuras chartistas, hay canales, banderines, banderas, rectángulos y demás, pero más o menos cuando conocemos o sabemos operar con alguna de estas figuras, pues podemos ya replicarla en los diferentes tipos de figuras que vamos identificando. Existen también las figuras de reversión. En este caso tenemos, menciono esta porque son las más conocidas,
Y tenemos hombro, cabeza, hombro, doble piso, doble techo y triple techo. ¿Y qué significa de reversión? Bueno, pues precisamente que se va a estar conformando una tendencia, se va a armar el patrón y efectivamente cuando rompa en el punto de mi resistencia o mi soporte, pues la tendencia debería ir en sentido contrario a mi tendencia inicial. Existe el doble techo, en donde cuando tengo una tendencia alcista, ¿verdad? Es fácil identificarlo porque fíjense que yo tengo dos puntos o trazando mi soporte tengo dos puntos a la misma, digamos, a la misma altura, ¿cierto? Y efectivamente trazamos un canal en donde yo puedo trazar el rebote de ese soporte, medimos la distancia que hay entre mis canales y cuando efectivamente el precio rompe, pues precisamente mi soporte, se espera que el precio llegue mínimo la misma distancia que hemos calculado dentro del canal. Pero básicamente es de reversión de tendencia porque el precio empieza a subir y empiezan a aparecer alertas de que efectivamente, si es una tendencia alcista, debería seguir subiendo, por lo tanto ya me empieza a alertar de que quizás me empiece a haber una reversión de tendencia. La mayoría de los traders entran cuando se rompe precisamente este soporte o cuando automáticamente cuando cierra una vela o cuando esperan algunas velas de confirmación, ¿vale? Aquí tenemos algunos ejemplos de doble techo, ¿verdad? Fíjense, tendencia inicial, los mismos precios, o sea, los precios a la misma altura, ¿cierto? ¿Y cuándo es que empiezan a entrar algunos traders? Precisamente cuando cierran la vela o cuando esperan estas velas de confirmación que veíamos. ¿Mm? El triple techo es muy parecido, con la única diferencia de que empiezan a aparecer tres puntos de resistencia a la misma altura. Por eso es que precisamente se aconseja entrar acá cuando está rompiendo el soporte, ¿verdad? Porque efectivamente cuando se empieza a armar el doble techo, puede ser un reajuste, pero efectivamente ya nos damos cuenta de que es un triple techo, que es una figura que no aparece mucho, pero cuando aparece bastante asertiva, cuando efectivamente rompe en este punto de acá el soporte. ¿Mm? Estamos viendo diferentes ejemplos. Pasa lo mismo con el doble suelo, lo único que nos antecede una tendencia bajista, y como normalmente el precio debería seguir bajando, cuando nos encontramos que visualmente está a la misma altura que el precio anterior, ya nos surge la primera alerta, pero solamente entramos cuando efectivamente empieza a romper en este caso pues el canal o mi resistencia, ¿cierto? No siempre, como les decía, son los ejemplos más claros, pero depende mucho de de cómo usted lo visualice. Como decía, al principio es un poco más complicado, pero con la práctica ya usted empieza a visualizar de mejor manera. Ejemplos lo mismo, ¿verdad? Simplemente para que tengan noción de qué trata más o menos cada figura. Triple suelo. Y esto lo van a encontrar también en muchas ocasiones en los análisis que realizan. En el caso nuestro también tenemos análisis diarios o algunos servicios, por ejemplo, en los que tenemos apertura de mercado. Todos los días tenemos apertura de mercado precisamente con uno de las traders que tenemos de Watch My Trading, que es una trader profesional que hace todos los días para Admiral Market apertura de mercado, y ella o los analistas generalmente empiezan a utilizar este tipo de informaciones para sus análisis. De suelo. Y otra figura que es bastante utilizada es hombro, cabeza, hombro. ¿Ya? Una figura también que es súper difícil saber identificarla, pero que efectivamente a través de estas alzas y bajas del precio en el que me aparece un cerro, si se fijan, me aparece primeramente un cerro, luego el precio empieza a subir con un precio mayor, en el que es llamado también la cabeza,
y empieza a aparecer el precio empieza a ocupar el mismo precio que el primer hombro, y efectivamente visualmente pues parece un hombro, una cabeza, un hombro. Trazamos la línea que une efectivamente estas tres figuras y simplemente empezamos a operar esperando que la tendencia inicial, en este caso que si hubiese sido tendencia alcista, pues empezamos a operar, bueno, empezamos a esperar que el precio vaya en sentido contrario de mi tendencia alcista, ¿vale? Si se fijan, acá se identifica el mismo patrón, pero es más complicado de formar o de identificar. Hombro, cabeza, hombro. Y también está la figura hombro, cabeza, hombro invertido. Es lo mismo, pero la conformación de las figuras está inversa. Y si efectivamente estoy visualizando una tendencia bajista, pues me preparo, cuando rompa mi resistencia en este caso, a operar con una tendencia alcista, porque precisamente es una figura de reversión de tendencia. Fíjense que acá esto precisamente sale dentro de los análisis. Fíjense cómo es utilizado, como es utilizado estas figuras en los análisis diarios y demás, ¿ya? Como acá efectivamente estaban alertando de que había un hombro cabeza a hombro, que es la conformación amarilla, y un hombro cabeza a hombro invertido. En este caso, pues en su momento, pues se estaban preparando para entrar a la compra, ¿verdad? Pues precisamente estaba acá con la conformación del hombro cabeza hombro invertido, tendencia bajista, y estaba precisamente terminando de formarse el patrón, y ya todo el mundo más o menos estaba esperando entrar con este tipo de operaciones, ¿vale? Entonces, importante de acá saber que podemos trabajar con resistencias, con soportes, ¿cierto? Y que precisamente cuando trazamos estas líneas imaginarias entre las resistencias y los soportes se arman determinadas figuras que son llamadas también figuras chartistas, y que existen dos grandes grupos, una de continuación de tendencia y una de reversión de tendencia. Dentro de continuación están las que mencionamos, triángulos, canales, ¿verdad? Y dentro de reversión están los doble techo, triple techo y los hombros, cabeza, hombro. Ahora bien, AutoChartis es una herramienta, y vamos a pasar directamente acá. El AutoChartis es una herramienta que precisamente te empieza a trabajar con figuras chartistas y entre otros elementos, y efectivamente te alerta de algunas oportunidades comerciales en dos puntos principales. Usted puede operar dentro del canal en caso de que la plataforma identifique que es atractivo incorporarse dentro del canal, porque ya veíamos y hablábamos anteriormente que precisamente que cuando trazamos nuestras resistencias y nuestros soportes, el precio empieza a rebotar entre ellos, ¿cierto? Por lo tanto, si yo sé que el precio va a empezar a rebotar, pues precisamente una de las maneras que yo tengo para entrar a operar es precisamente aprovechando esos zigzags que va haciendo dentro del canal de resistencia y de soporte que se va armando, siempre y cuando sea atractivo para ustedes. Y en este caso, cuando la herramienta identifica que es una oportunidad atractiva igualmente, ¿verdad? Por ejemplo, en este caso, está alertando a que mínimo va a llegar precisamente a mi resistencia. Entonces, la plataforma consta de varias secciones. De hecho, cuando usted entra, luego vamos a ver al final cómo cómo vamos a descargarla, pero tiene nuestros favoritos, en donde hay una serie de oportunidades comerciales que le va mostrando, ¿cierto? Usted puede ir configurándolo en determinadas, digamos, por ejemplo, si quiere que se muestre un 25, 10 o solo 5, puede ir aumentando el nivel de probabilidad según los indicadores que él tiene, ¿cierto? Y de hecho tiene para trabajarlo con Forex, con índices, con metales,
y con eso usted lo puede ir configurando y seleccionando qué tipo de instrumentos quiere visualizar, ¿vale? Tiene oportunidades comerciales en donde en tiempo real va visualizando, de hecho puede activar un sonido y quizás durante la presentación empiece a escuchar algo, pero él empieza a identificar en tiempo real cuáles son, digamos, los patrones que va identificando. En este caso es franco suizo con yen japonés. Tiene diferentes indicadores dentro de los que está la figura que identifica, si se fija en rectángulo, por eso mencionábamos anteriormente algunas de las figuras chartistas, la longitud, la dirección, el tiempo identificado, si es cambio de tendencia, si es continuación o si es reversión, la calidad, que obviamente entre más, entre más plaquitas tenga, pues obviamente va a estar más confirmada, el volumen que muchas veces no se aplica, la calidad y la rotura. ¿Ah? Todos estos indicadores son un análisis por independiente, como les digo, es una herramienta bastante grande, pero sobre todo para los que están comenzando es muy útil para aprender a trabajar con soportes, resistencias y para aprender a identificar figuras chartistas y aprender a trabajar con ellas. Entonces acá, en oportunidades comerciales, le aparece el intervalo, le aparece la figura, digamos el tiempo, la calidad, que como les digo, entre más flequitas tengan, más va a estar más confirmado, y la edad, ¿verdad? O sea, aquí lo que se está visualizando es que lleva 3 velas, lleva 3 velas ya formadas, por lo tanto usted puede decidir si entra o no. Tiene también una sección de análisis de volatilidad, en donde usted puede seleccionar el instrumento, ¿cierto? Y acá empieza, vamos a ver por ejemplo, usted va seleccionando qué tipo de instrumento, con qué tipo de instrumento quiere trabajar, pero por ejemplo les va dando una idea de, según la plataforma, qué volatilidad va a tener este instrumento, en este caso el euro dólar, tanto en 15 minutos, 30 minutos, 1 hora, 4 horas y diario, ¿ya? Más o menos este es el rango en el que la plataforma te identifica que se puede mover este precio durante el día. Que, como les decía, es una herramienta, es tecnología, nada reemplaza el sentido común, pero sí lo recomendamos, no para utilizar los ojos cerrados, pero sí para que lo ayude quizás a usted a confirmar o lo ayude a efectivamente apoyarlo en alguna estrategia que esté utilizando y demás. Ya acá en estadísticas de rendimiento, de hecho, puede observar efectivamente cómo analiza o cuáles son los indicadores o las figuras que son más asertivas según la plataforma, ¿verdad? Por ejemplo, en porcentaje le identifica cuál es el patrón que es más asertivo, por ejemplo, triángulo ascendente, canal descendente, ¿verdad? El doble techo, ¿verdad? Entonces usted puede ir viendo más o menos, puede ir armando más o menos, cuando va visualizando algún patrón, puede ir entendiendo cuál es la asertividad que tiene en cuanto a patrones o a los símbolos, fíjense. En cuanto a la hora del día, cuál es la más asertiva. Esta es una herramienta en la que simplemente te da un análisis técnico, ¿ya? Toda la estadística que te saca es precisamente basada en análisis técnico, que es precisamente en soporte, resistencias y figuras chartistas. ¿Ah? También tiene una sección de mensajerías y alertas en la que usted, de hecho, les recomiendo que se inscriban porque precisamente usted puede seleccionar por sesiones, según la que usted opere. Ya sabemos que, no sé, si le gusta la sesión europea o la americana o la asiática y demás, usted puede seleccionar estas 3 secciones, puede seleccionar el idioma, ¿verdad?
aquí dice correr, pero debería ser seleccionar, y cuando usted selecciona esto, usted recibe una vez al día, por cada sesión, un correo con diferentes oportunidades comerciales. Por ejemplo, usted va a recibir un correo como este, una vez al día, y usted va a tener un resumen o usted va a tener un filtro de quizás 4 o 5 oportunidades comerciales en donde va a tener un resumen con un nivel objetivo, por ejemplo, en donde con el dólar australiano y el dólar, el AutoChartis sugería, y siempre decimos sugerir porque, como les decía, esto es una herramienta, es por probabilidades, pero siempre y cuando no haya ninguna noticia de gran impacto, que eso lo podemos confirmar analizando también los calendarios, siempre y cuando no haya una noticia de gran impacto, la verdad, en muchas ocasiones sí efectivamente se cumplen los objetivos que sugiere el AutoChartis, pero tiene que pasar por el filtro de nuestro sentido común. Por lo tanto, en el correo que recibimos nivel objetivo, ¿verdad? Fíjense que la herramienta te da un objetivo puntual y fíjense que los indicadores que usa simplemente son resistencia, con B, ¿cierto? Que te la dibuja, soporte, con el A, que también la dibuja, y en este caso, él está esperando o está viendo que hay una oportunidad precisamente a la compra con este objetivo, porque la herramienta identificó que lo más probable era que rompiera mi resistencia y que llegara precisamente a este punto que él sugiere, ¿ya? De hecho, te empiezan a explicar un poco el patrón, en este caso una cuña descendente, ¿verdad? Posible movimiento del precio alcista hacia la resistencia tal, ¿cierto? Y si usted quiere ir también mirando o observando ese tipo de información, también aparece una información del periodo de tiempo que utilizó y también los indicadores. Si bien no lo explica mucho, pero también usted va incorporando la lógica de trabajar con resistencias y soportes y con las figuras chartistas, ¿verdad? Simplemente, ¿por qué lo dice? ¿Por qué plantea este objetivo? Porque está contando con que va a romper este soporte. Normalmente nosotros esperaríamos a que lo hiciera, pero la herramienta tiene diferentes análisis en las que incluso dentro del canal puede recomendar interactuar, no solamente cuando lo rompe, sino dentro del canal. Fíjense que, por ejemplo, acá cuña descendente y le da también objetivos puntuales, posible movimiento de precio alcista, ¿cierto? Y acá justo se cumple la misma condición, espera que llegue mínimo hasta la resistencia, porque recuerden que decíamos que el precio empieza a rebotar entre mi resistencia y soporte, así que espera mínimo que llegue a la resistencia, pero aún así encuentra atractivo, lo encuentra quizás, encuentra una oportunidad y según su análisis espera que tenga impulso para llegar a ese precio que recomiendo. En este caso, por ejemplo, también un canal alcista y fíjense que acá también te da esta oportunidad porque precisamente, ¿qué pasó? Rompió en este caso, ¿qué cosa? Está esperando, rompió mi soporte, ve que, que puede tener un impulso y efectivamente te recomienda este precio en el que en un intervalo de 4 horas en este caso, usted también lo podría visualizar y configurar quizás una orden. También algo muy importante es que le dice más o menos o le pronostica en qué intervalo de tiempo se va se va a obtener ese objetivo. Y quizás si usted es operan durante el mismo día, a lo mejor no les es atractivo, o al revés. De hecho, yo recomiendo generalmente que las personas que lo utilizan, de hecho la mayoría de las personas que lo utilizan, los clientes que lo utilizan con estos días, en donde quizás pueden incorporarse a la oportunidad todavía, incorporando otro tipo de análisis, no solamente este. Acá también, fíjense que siempre es basado en el análisis de resistencia y soporte. Se dan cuenta, en este caso rompe mi resistencia y te da este objetivo puntual. Y la gracia, como yo lo planteo y como lo sugiero,
es que usted se levanta, ¿verdad? Según la sesión que usted opere, y usted tiene como 8 o 9 oportunidades que usted va a revisar y va a analizar si efectivamente le es conveniente aplicar para su sistema de trading, ¿ya? O incluso les puede servir para confirmar. La herramienta también tiene noticias, estas mismas noticias económicas a las que usted puede también suscribirse. Pero la verdad, acá yo creo que es más práctico que ustedes utilicen los calendarios. En este caso, el nuestro está en la sección análisis, calendarios Forex, y básicamente es la misma información, pero usted también la tiene dentro de la misma plataforma y le puede llegar también una alerta, pero si ya está operando, lo más, digamos, quizás es más recomendable que tenga siempre a la vista este tipo de calendarios para que pues no se sorprenda con mucho, sino que tenga bajo control cuáles son las noticias que efectivamente usted cree que, o sea, las noticias que causan alta volatilidad, en este caso son las de color rojo en nuestro calendario, y usted pueda prepararse y en caso de que esté decidiendo utilizar el auto charting, pues la recomendación es que bajo estas noticias, sobre todo las de alta volatilidad, pues no entre con un análisis técnico, debido a que el análisis técnico finalmente son estudios de patrones que se van repitiendo, pero sabemos que ante estas noticias cualquier cosa puede pasar, independientemente que haya un pronóstico y demás, pero la verdad puede romperle su sistema técnico si está bajo la influencia de una noticia de alto impacto. ¿Ya? Pero bueno, también tiene la opción de configurarse una alerta con noticias económicas de gran impacto. Lo otro que quería mostrarles, como les decía, es imposible hablar del autocharting en una sola sesión, pero sí presentárselos porque ya como tarea personal ustedes pueden dirigirse acá a la comunidad de trading y fíjense que tiene estos videos que están linkeados también en YouTube. De hecho, están en inglés, pero tienen opción de configurar el subtitulaje y les va explicando cada uno de los indicadores que analiza también la plataforma. Porque fíjense que utiliza patrones chartistas, patrones de Fibonacci, le da también niveles, ¿cierto? Análisis de volatilidad, pues, el impacto de las noticias, algunos indicadores, en fin, es súper amplia, pero usted poco a poco comenzamos con las figuras chartistas porque es más fácil que quizás ustedes ya estén relacionados o quizás ya incluso la estén utilizando, pero pueden incorporarle todos estos análisis que se visualiza precisamente cuando en un determinado instrumento usted empieza a, a leer todos los indicadores que están conformando precisamente el autochart. A simple vista creo que lo puede utilizar, pero yo les recomiendo que se dirijan aquí a la comunidad de trading donde hay un manual y donde ustedes pueden entender básicamente o muy simple, de manera rápida, cómo funciona cada uno. Ahora, esto también usted puede instalarlo en el MetaTrader 4. De hecho, usted lo instala, fíjense que yo lo tengo acá en la sección indicadores, ¿verdad? Y ese mismo análisis que usted está viendo en tiempo real, usted lo puede, arrastrándolo al gráfico, lo puede configurar o lo puede visualizar en el MetaTrader, ¿ya? Aquí tiene los mismos indicadores y es bastante práctico porque sobre todo ya una vez que usted aprende a leer, aprende a trabajar con soportes y resistencia, se puede independizar un poco de esto y ya el hecho de que le vaya dibujando precisamente la figura ya le va a permitir a usted mismo operar de manera en que si está rompiendo esta resistencia descendente, aun cuando esté en una cuña, que ya lo sabe, ¿cierto? Pero ya usted más o menos sabe cómo puede operar. En este caso, en el euro dólar, por ejemplo, lo que sugiere el autocharting es que el precio debería llegar a 1.14699, pero esto es una sugerencia. Esto es un punto más dentro de
muchos análisis que debemos hacer, incluyendo también el fundamental, basado también en el calendario. Pero sí es bastante práctico, ayuda bastante porque usted simplemente por instrumentos, de hecho se sugiere que usted lo use en intervalos más amplios que una hora, pero usted sencillamente va incorporando las divisas, ¿verdad? O el instrumento que usted desee, no solamente divisas, sino cualquier tipo de instrumento, y se puede apoyar en qué recomendaciones le está ofreciendo esta herramienta. Ahora bien, ¿cómo descargo el AutoChartis? Bueno, pues precisamente usted entra a su sala de trader, lo más probable es que para los que tienen cuenta de mi cuenta real ya han entrado a la sala de trader, que es el sistema en donde usted tiene todas sus cuentas, tanto demos como reales, y en la sala de trader hay una sección que se llama Admiral AutoChartis. Usted entra a la sección Admiral AutoChartis y le va a dar dos opciones. Puede para las cuentas demos, en el caso de los que me decían que estamos utilizando cuenta demos, utilizarlo por un mes. Bueno, acá me botó el sistema. Usted puede utilizarlo un mes gratuitamente. Y en el caso de las personas que ya tienen cuenta real, sí está incorporado para las cuentas de tipo Admiral Market. Así que si usted tiene este tipo de cuentas, lo que tiene que hacer es ya dirigirse a la sala de trader, donde va a tener esta visualización, ¿cierto? En el caso mío ya yo lo tengo, va a la parte Admiral AutoChartis y va a decidir si va a utilizar la opción de prueba de 30 días o si va a tener el pleno acceso. En este caso, si usted tiene cuenta real, le da acepta los términos y normalmente este servicio tiene un cobro, pero para las personas que sean clientes con la cuenta tipo Admiral Market está incluida. Así que usted acepta, independientemente de que le dicen que tiene un cobro, se registra y va a tener esta información, un email y una contraseña. Copia esa contraseña, o sea, copia la página, la abre en el explorador y va a derivarlo a la página del AutoChartis, en donde va a colocar su número de usuario y su contraseña. ¿Ya? Fíjense que una vez que ya usted entra a la plataforma, usted, si está fuera, le va a salir, esta es la visualización que tiene la plataforma, usted mediante esta herramienta también pueden descargarlo y es precisamente la visualización que tenemos en el AutoChartis. Fíjense que en este caso cuando le puse la libre esterlina no encontró patrones porque simplemente funciona cuando los encuentra. Ponemos otro y va a tratar de leer efectivamente si aparece algo. Pero a través de este plugin, ¿verdad? Que le va a descargar con el MetaTrader cerrado, siguiente, va siguiendo todos los pasos y cuando usted abre el MetaTrader en la sección de indicadores, usted va a tener todas las secciones del AutoChartis, ¿verdad? En este caso ya se lo dibujó y el más cercano que tenía era por acá, todavía está leyendo y efectivamente acá hay un canal, ¿verdad? Y ya usted puede ir incorporando lo que veíamos de soporte y resistencia. Efectivamente ya rompió esa resistencia y efectivamente el precio que empezó a hacer empezó a subir. Entonces, eso es lo que quería compartirles con ustedes. Ya saben dónde pueden obtenerlo, ya saben más o menos de qué se trata, ya saben cómo pueden suscribirse a las alertas, ya saben cómo leer las alertas, ¿verdad? Y ahora lo que les queda es empezar a conocer un poquito cómo es que interpreta cada indicador y empezar a incorporarlo en su sistema de trading, ¿ya? Si luego tienen alguna duda puntual, bueno, pues pueden contactarnos, ¿cierto? A través de nuestro chat interactivo o a través de nuestros correos y
empezar a aplicarlo ya en su sistema. Si tienen alguna duda, ya saben, estamos acá para ayudarlos. Incorpórense también a los servicios de apertura de mercado que tenemos, a los espacios también educativos que tenemos, tanto de los intensivos presenciales que tenemos en nuestras oficinas, como los cursos online. Pregunten por toda esa información y mucha suerte en esta semana, que ya va quedando poco, pero bueno, mucha suerte en los PIB, suerte en el trading. Nos vemos entonces en el próximo webinar.